vaina bien. El programa económico de la semana. Amables televidentes, continuamos conversando con Pedro Matos sobre el segmento de impuestos y negocios, porque lo que conversamos, lo que hablamos en el segmento anterior, pues nos dio un poco de seguidilla, si se quiere. Ahora, Pedro, quiero introducirle, porque conversando y hablando sobre esto de las situaciones de afección provocadas por los fenómenos naturales en muchas de las provincias de la República Dominicana, inundaciones y daños a obras viales y a predios agrícolas, me llega a la mente lo relacionado con los presupuestos de los ayuntamientos, que de acuerdo con la ley que rige los ayuntamientos, deberían recibir un 10% de los ingresos fiscales de cada año. Sin embargo, todos los años el gobierno se asegura de incluir en el proyecto de presupuesto que aprueba el Congreso un pequeño artículo donde se establece si se quiere, la autorización para reducir ese monto a un porcentaje mucho más bajo. Por lo tanto, los ayuntamientos nunca han recibido el equivalente al 10% de los ingresos fiscales. Generalmente reciben un 3, un 4% de los ingresos fiscales, lo cual aparentemente no les alcanza, independientemente del desperdicio de dinero que también hay en otro tipo de actividades que pudieran hacer los ayuntamientos sin la regulación de los entes llamados a supervisarlos, principalmente la Cámara de Cuentas, que también habíamos mencionado. Hábleme de eso, de los ayuntamientos y de su disponibilidad de recursos para ayudar en la medida de lo posible a enfrentar también esta situación de catástrofe natural. Fíjate, antes de entrar al tema del ayuntamiento... no me le huya al tema, don Pedro. No. Queríamos cerrar el tema de la Odebrecht comentando que los líderes comunitarios, por donde pasa una carretera esa, exigen una serie de obras. Y como nuestra misión en el segmento es orientar a la sociedad, que no se hagan la idea de que solamente son carreteras, son una serie de obras colaterales que están alrededor de una carretera que tendrán que ser auditadas también. En relación a los ayuntamientos, yo te puedo decir y llevarle la información a los amigos televidentes de una experiencia vivida, una charla que tuvimos impartiendo hace unos años en San Cristóbal. Y hubo una pregunta en la charla. La charla se llamaba Sistema de Control de la República Dominicana. O sea, tenía que ver con las diferentes instituciones que asumen roles de control en nuestro país. Y, lógicamente, como uno tiene modestamente algunos elementos didácticos dentro de una charla, uno hace algunas preguntas, hipótesis simples. Yo le hice una pregunta al público presente que si conocían el portal del ayuntamiento en ese entonces, que si habían revisado la página, que si el alcalde estaba publicando la ejecución presupuestaria, que si ellos la revisaban como contadores que son, porque era dirigida a contadores y profesionales de la administración. Resulta que en ese salón había muchos empleados del ayuntamiento. Y el resultado fue que se pararon y se fueron. O sea, ¿cuán carente es la transparencia? Fue una pregunta didáctica en relación a la ley 200-04 sobre el libre acceso a la información. La que tiene que ver con la transparencia. Que dicho sea de paso, está avanzando en nuestro país. Sí, se ha avanzado. Fíjate cómo la sociedad no mide tiene mecanismos para medir la ejecutoria de sus gobiernos y sin embargo no la utiliza. ¿Cuál fue el resultado? El alcalde de ese entonces terminó preso. Tiene prisión domiciliaria ahora mismo. Sí, fue sometido a la justicia, sí. Estamos hablando de ese municipio, sí, y claro. Tuvo que buscar muchos subterfugios legales, como dicen los abogados, para que le tocara prisión domiciliaria, porque era para la victoria. Se caracterizó por no ser transparente en nada. En conclusión, nosotros siempre hemos abogado porque los gobiernos municipales, desde el punto de vista técnico, sean apoyados económicamente, porque son los gobiernos que están más cerca de la población y sobre todo de los pueblos pobres de nuestro país. La mayoría de los pueblos de nuestro país son pobres. Aquí hay, de las 30 y pico de provincias que tenemos, tú puedes contar algunas 8 o 7 que están más desarrolladas. Son pobres. Después las demás son pobres. Incluso hay comunidades donde la única fuente de empleos, o donde las únicas fuentes de empleo formales son las escuelas públicas, la guardia, la milicia
y los hospitales y los ayuntamientos. ¿Y los ayuntamientos? Sí. Resulta, Donde no hay más empleos formales. Ahora, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Yo pienso que el Poder Ejecutivo juega un papel importantísimo en relación a los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque de las arcas del presupuesto nacional de la nación, le tocaría a ellos, que todavía no le ha tocado, un 10%. Hasta ahora la ejecución anda por un 3 o un 4% mensual de lo que le debe tocar por ley a las alcaldías. Ahora bien, de la misma manera que el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo debe desembolsarle de manera paulatina hasta llegar al 10% anualmente esos fondos a los ayuntamientos, de esa misma manera debe crear mecanismos de control. Sí, claro, exacto. O sea, yo nunca, y creo que la sociedad en general no está de acuerdo en que se le libere recursos a los ayuntamientos sin establecer los mecanismos de control para supervisar la ejecución de esos desembolsos o de esas partidas. Para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, con el sector educativo, donde el gobierno está cumpliendo con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. El Ministerio de Educación recibe un presupuesto de 140 mil millones de pesos anuales, sin embargo, no tienen que hacer, no hayan que hacer con ese dinero. Y no hay mecanismos de control efectivos. Ciertamente, los ayuntamientos, como tú dices, merecen el 10% de los ingresos fiscales, en este caso no del PIB, sino de los ingresos fiscales. Pero hay que supervisarlo, porque si no también se convierten en gobiernos paralelos que empiezan a derrochar dinero. Yo sugiero, y siempre hemos abogado, porque la Contraloría General de la República tenga una unidad de auditoría en los municipios cabecera de cada provincia, que todos los demás municipios y distritos le reporten a la unidad de auditoría de la Contraloría que está en esos municipios cabecera. ¿Y eso no existe, don Pedro? Eso no está. Eso no sé últimamente, se supone pero que eso debería ser algo normal. 2 años atrás todavía no estaba cubierta completamente. El señor Contralor General de la República en su momento pudiera dar una respuesta más adecuada sobre ese tema. Ahora, lo que estoy sugiriendo como técnico y persona preocupada por la transparencia y la rendición de cuentas es que, y sugiriéndole que si el Ejecutivo en un momento determinado va a hacer el desembolso, primero busque la forma de controlar esos recursos, porque lo ideal es que los alcaldes y las alcaldesas controlen ellos mismos su presupuesto con el contralor que tienen, que es dirigido por la sala capitular. Pero no sucede así, señores. La mayoría de los alcaldes y alcaldesas son caciques, porque se manejan sin rendirle cuenta a nadie, y eso no puede seguir sucediendo. La sociedad civil, las organizaciones vivas de la nación, solo atacan al presidente de la República y al gobierno central, y están dejando de lado a los alcaldes y a las alcaldesas. Y yo pienso que estamos hablando de diferentes gobiernos que tiene el país. Entonces, para concluir el comentario sobre las alcaldías, es cierto que ustedes necesitan recursos, pero ustedes tienen que dar el ejemplo de que están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Y la Contraloría debe dar seguimiento centavo por centavo al uso de esos recursos que tienen los diferentes alcaldes y alcaldesas en sus respectivos municipios. Que los arbitrios, que dicho sea de paso, nosotros hemos tenido conocimiento en algunas alcaldías que tienen dos modalidades de registrar, por ejemplo, los pagarés notariales. Una modalidad es que tú o pagas todo lo que tienes que pagar con comprobante fiscal, o pagas menos sin comprobante fiscal. Sin comprobante, lo cual es una irregularidad. Es una irregularidad que es un rol que debe jugar el Contralor Municipal, que está faltando la ética. Se está faltando la ética al Código de Ética del Contador si no cumple con esa misión. Y también es un rol de los diferentes ediles, sí, o como le decimos aquí, alcaldes. No. Tú dices los concejales, tú te refieres a los regidores. Los regidores. Sí, los concejales. Que también es un rol de ellos, porque supone que el Contralor Municipal les responde a ellos. Entonces, señores
alcalde y alcaldesa. Sean más transparentes, traten de crear un portal para que ustedes por ahí vayan publicando la ejecución presupuestaria, exijan que la Contraloría le dé seguimiento, no esperen que la Contraloría vaya, exíjanlo ustedes. Y al Contralor Municipal que ustedes tienen adentro, exíjale que cumpla. En la medida en que se cumple, entonces ustedes van a tener más recursos, porque la sociedad está detrás. Y fíjense que los temas que se han discutido en este segmento, hoy la sociedad lo está utilizando, hoy se está hablando de nuevo de auditoría forense, ese era un tema que aquí no se hablaba. Y los contadores, el Instituto de Contadores y las organizaciones que tienen que ver con ese rol, lo hicieron propio del lenguaje en materia de control. Don Pedro, usted tiene varias anotaciones ahí, usted vino preparado. Yo quisiera ver cuáles son los otros temas que tenemos pendientes de tratar. Sí, siguiendo con la línea de gobierno, Esteban. Estamos en gobiernito. Y amigos televidentes, no, ya vamos a cerrar con el tema gobierno. Pasa que hay que aprovechar. Digo, no, que además el gobierno es interesante. Y estamos aprovechando porque Ale Jiménez no lo deja hablar, usted no le da espacio. Del 2004, aprovechese hoy. Tengo que aprovecharme. Sí, aprovechese. Me dice mi mamá que... Mi mamá me reitera, pero ese hombre no te deja hablar. Un saludo a mi hermano Ale. Bueno, vamos a ver cuáles son los temas. Siguiendo con el tema gobierno. Fíjense, a partir de 2004 aquí se han elaborado... La República Dominicana tiene las mejores leyes de control, señores. Lo que pasa es que es un proceso lento, pero va a llegar donde tiene que llegar. Sí, en términos de legislaciones, tenemos las leyes. Exacto. Lo que pasa es que no se cumplen por la debilidad institucional que hay en este país. Sí, pero hay algunos funcionarios cumpliendo. Vimos en uno de los periódicos que el señor tesorero general de la Nación dio una información muy importante y que era un tema que habíamos discutido mucho aquí, que es la cuenta única. Ah, la cuenta única. Según las informaciones de él, ofrecidas por él, tenemos un 98% ya en las arcas de la cuenta única del Estado. Yo no le creo, no creo que sea un 98%. Creo que no creo que sea un 98%. Claro, no es que estamos diciendo que él haya dicho mentira, sino que habría que revisar, porque eso de un 98%, usted dice que solamente faltan por estar en la cuenta única el Congreso y la justicia. Óyeme, Pedro, cuenta única en el gobierno completo. Bueno, pero ahí está la ley 200-04. Cualquier información que se quiera referente al tema, lo que hay que solicitarla. Pero yo pienso que vamos a darle un voto de confianza al señor tesorero. No, y se ha avanzado. Un 98%. Se ha avanzado. 3,000 y pico de cuentas cerradas. 3,529. De cuentas para cerradas. ser más exacto. Exacto, eso es un logro muy positivo. Me imagino que el tema de los poderes se estará discutiendo, pero al final los poderes reciben fondos del Ejecutivo. En momentos determinados, los líderes de los diferentes poderes, tanto de la justicia como del legislativo, pues mantienen su reserva en relación al control de esas cuentas, pero al final tendrán que llegar hasta ahí, porque según la ley de presupuesto y la ley de control del país, cada centavo que se ejecuta del presupuesto general de la nación debe ser controlado, auditado por las instituciones que están para eso. Yo diría enhorabuena para el señor tesorero sí, por ese logro de esa información, y eso es lo que necesita la nación. También es bueno que la sociedad civil, cuando eso ocurra, pues lo destaque, porque los movimientos sociales, cuando ellos tienen un logro o cuando palpan un logro, es importante también que esos movimientos sociales, para que tengan más credibilidad y más arraigo en la nación, y ahí estoy hablando de ciencia política, es importante que lo hagan saber a la nación. Y cuando un funcionario hace algo importante, es importante que ellos lo feliciten y destaquen esa información. No solamente las críticas y los ataques, sino también las cosas positivas. Eso es bastante importante, y la verdad es que creo y estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, porque eso también contribuye, señores, a que el gobierno pueda aumentar su eficiencia administrativa, recaudatoria, aumentaría sus recaudaciones y reduciría sus gastos innecesarios o dudosos en la actualidad, sin la necesidad de crear nuevos impuestos, sin la necesidad de aumentar o ampliar base imponible de tasas impositivas ya existentes y sin la necesidad de aumentar
bueno, ya mencioné lo de aumentar, y sin la necesidad de hacer una reforma profunda en materia fiscal. Solo con la regulación o la supervisión. Por ejemplo, yo hago mucho referencia, Pedro, a las instituciones o a los sectores de la economía que reciben exenciones fiscales. Sin embargo, cuando hablamos de exenciones fiscales, pudiéramos decir que hay sectores que tienen exenciones fiscales que llegan a unos montos que si tal vez el Estado fuera más regulador y más interesado en supervisar la forma en que se están utilizando esas exenciones, se pudiera dar cuenta de que hay muchos escapes y sin la necesidad de eliminar esas exenciones, pudiera ahorrarse un dinero solamente con la regulación o la supervisión. Porque tú puedes recibir exenciones fiscales, pero tal vez tú lo utilizas para otras cosas que no tienen que ver con la naturaleza de la producción que se supone que tú debes hacer con esa exención. Y eso ya es un desvío que bien pudiera el gobierno controlar si tuviera mecanismos de supervisión más efectivos. Que de eso es que carecemos. Es que las exenciones fiscales tienen un tiempo límite. De todo modo, con relación a la cuenta única, lo más importante que se logró, Esteban, aparte de recaudar los recursos que vayan a una sola cuenta, es la discrecionalidad de los funcionarios. Aquí hay funcionarios, sobre todo en la institución descentralizada y autónoma, que ellos mismos se aumentaban sus salarios. Sí, y que ellos mismos dirigían, tenían incluso certificados. Sí, el certificado de inversión. De inversión en diferentes bancos. En diferentes bancos se ganaban los intereses y luego nada más reportaban el monto del capital que se supone que era del Estado. Exactamente. O sea, yo creo que era una irregularidad también. Ese es un gran logro. Ya que pero se ha avanzado en eso. Pedro, nosotros queremos darte las gracias y al mismo tiempo dar las gracias a los amables televidentes que han estado con nosotros atentos a estos temas que hemos tratado. Desde aquí también quiero enviarle un saludo y que seguro de parte tuya también a nuestro productor y conductor, compañero y amigo, Alex Jiménez, donde quiera que se encuentre, esperamos verlo la próxima semana. Nosotros, como siempre, nos despedimos y volveremos a estar con ustedes en este su espacio coloquio, el programa económico de la semana. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Coloquio, el programa económico de la semana.